Muy buenas tardes. Nuestro grupo está encargado de realizar lo que es la persistencia de datos en grafos con Jakarta NoSQL. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es Jakarta NoSQL? Es un framework diseñado para estandarizar la forma en la que nosotros, los desarrolladores, interactuamos con lo que son bases de datos NoSQL. Entonces esa es la dependencia que nosotros vamos a usar, que tiene un driver nativo integrado y un soporte oficial para NoSQL. Entonces la forma en la que nosotros configuramos nuestro proyecto es mediante este archivo de acá, y entonces estas son las configuraciones que le tenemos que pasar. El CDI nos maneja automáticamente lo que es el Graph Template, que sería un equivalente al Entity Manager que tenemos en lo que es Jakarta normal. Bien, el siguiente apartado que vamos a revisar es cómo mapear nuestros datos y cómo se van a almacenar en Neo4j. En este caso aquí podemos ver a Poliana. Esto es un nodo. Esta es una arista, el label es reads y the shag es otro nodo, en este caso de un libro. Cabe recalcar que en Neo4j cada nodo puede tener sus propias propiedades, la arista también puede tener sus propias propiedades y el nodo de destino obviamente también puede tener sus propias propiedades. Ahora bien, ¿cómo vamos a mapear? Jakarta NoSQL nos provee de algunas anotaciones que nos sirven justamente para esto. La primera y la más importante es el @entity. El @entity le va a indicar a la librería que esa clase va a ser un nodo dentro de la base de datos de Neo4j. En este caso, aquí tenemos nuestra clase book y le tenemos que poner la etiqueta entity para indicarle que va a ser un nodo. La siguiente anotación es el @id. Este es un campo obligatorio, ya que indica que un nodo tiene una forma única. En este caso nosotros definimos de esta manera, que es un string, y obviamente le ponemos el @id, es un campo obligatorio. Aquí existen algunos problemas. El primer problema es que no existen anotaciones para generar IDs automáticos. Entonces podemos tomar una decisión. La primera es crear el objeto y pasarle nosotros mismos el ID, o la que nosotros tomamos, que es generar un ID aleatorio. La siguiente anotación es el @column. A diferencia de SQL, aquí el @column sí es obligatorio, ya que si no marcamos nuestras propiedades con el @column, estas no van a ser tomadas en cuenta al momento de crearse en la base de datos. Entonces este @column lo que sería es representar una propiedad de nodo en la base de datos. Y por último tenemos esta anotación que es el @convert. En las bases de datos no relacionales hay un inconveniente, y es que hay tipos de datos que no existen. Por ejemplo, el big decimal, si representamos un enum, tampoco va a existir en esa base de datos. Entonces para eso usamos el @convert. A este @convert le vamos a pasar una clase conversora, y para que entiendan, aquí tenemos un ejemplo. Esta es nuestra clase conversora. Su nombre es BigDecimalConvert. Tiene que implementar sí o sí de attribute convert, y le tenemos que pasar el tipo de dato que vamos a convertir y en qué lo vamos a convertir, la forma en la que se va a almacenar en la base de datos. Entonces tenemos que implementar dos métodos. El primero es para guardar en la base de datos. Le tenemos que pasar el BigDecimal, y en la base de datos se va a guardar como un string. Y el otro método es para recuperar los datos. La base de datos nos lo va a dar como un string, y en Java se van a ver como un big decimal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar estas anotaciones para el mapeo, en este caso de un libro. Le pasamos el @entity encima obviamente de la clase, el @id que es obligatorio, y las columnas que son las propiedades de este nodo. Y lo mismo para autor. Ahora un poco vamos a hacer paréntesis para hablar del Graph Template. El Graph Template es una interfaz de alto nivel que nos proporciona Eclipse NoSQL para interactuar con bases de datos de grafos. En este caso hay dos formas de utilizarlo. Lo podemos inyectar o lo podemos manejar mediante un contenedor. Cabe recalcar que para utilizarlo necesitamos sí o sí tener una dependencia de CDI. En nuestro caso utilizamos Welt. Ahora vamos a ver cómo se representan las relaciones en bases de datos gráficas. Lo primero que hacemos para esto es persistir dos objetos. En este caso creamos un autor y un libro. Y así es como se representarían las relaciones. Necesitamos obviamente el template y un método de este template que es el edge. Lo que hace el edge es crear una arista y le tenemos que pasar algunos parámetros. El primer parámetro va a ser el nodo de origen, el segundo va a ser el label de la arista,
y el siguiente es el nodo de destino, que en este caso es el book. Algo más que nos permite pasarle es un mapa con las propiedades que puede tener esa arista. En este caso le pasamos un mapa vacío. Y así es como se vería la relación en nuestra base de datos. Matías Malsiu escribe la mecánica del corazón. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia para mapear las relaciones. Lo que se decidió aquí fue separar lo que es la entidad de sus relaciones. Entonces lo que hicimos fue crear clases que se encargan de manejar aquellas, ¿no es cierto? Entonces primero vamos a ver un ejemplo de lo que son las relaciones de los libros. Como podrán ver aquí en este código, lo que importa es lo que vemos acá, que es el método save. Esto es el equivalente a nuestras relaciones que tenemos en la base de datos SQL normal, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que usamos es el mismo label para todas las relaciones. Como podemos ver aquí en este ejemplo de acá, la relación entre autor y book, como es many to many, usamos el mismo edge, o sea, sería el mismo string llamado escribe. Entonces esta es la forma en la que se vería en la base de datos. Ya. Y luego tenemos la relación one-to-one, que sería más de lo mismo, solo que cambiaría un poco el diseño de lo que es la clase. Y así se vería la forma en la que nosotros relacionamos. Tenemos que pasarle el book, el libro que queremos hacer un edge con lo que es el inventory. Así se ve en la base de datos. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve en forma gráfica. Voy a hablar acerca de la creación de repositorios para los servicios. Entonces, la primera manera sería a través de un repositorio automático, el cual se hace extendiendo de la clase CRUD repository y haciendo uso de la etiqueta @repository. Su funcionamiento sería primero inyectando, creando una dependencia del repository, una instancia del repository. Instanciamos también un objeto para hacer una prueba. Y directamente podemos usar los métodos del repositorio como el método save o el método find by id. Esto nos permite ahorrar mucho código, el tema de escribir todo el repositorio para cada entidad, pero nosotros utilizamos una manera distinta, que es el uso de repositorios genéricos. Para estos creamos una interfaz de generic repo que va a recibir la entidad y el id, y todos los métodos CRUD van a devolver futuros. Esto lo hacemos para manejar concurrencia e hilos. Entonces, en la implementación del repositorio genérico vamos a tener tres atributos importantes: el atributo de la clase, que va a ser la clase de cada entidad que queremos crear un repositorio, el graph template y el executor service. Estos los pasamos a través del constructor. Obviamente implementamos todas las funciones que definimos en la interfaz, todos los métodos, tanto el insert, el encontrar por id, el listar todos, el actualizar y el eliminar por id. Para crear cada repositorio vamos a extender de nuestro repositorio genérico. Utilizamos las etiquetas application scoped para CDI y la etiqueta @inject para la inyección por constructor. Y para cada repositorio, dependiendo de a qué entidad busquemos crearle un repositorio, únicamente vamos a variar el parámetro de la clase. Por ejemplo, para el repositorio del libro le pasamos la clase del libro. El resto de repositorios va a tener la misma estructura para su creación y el único parámetro que va a variar es la clase. Y para acceder a los repositorios, en el contenedor seleccionamos la clase del repositorio que queremos usar y con el get ya podemos acceder a todas sus funcionalidades. Gracias. Gracias.